Ante una catástrofe que ha ocurrido hace poco, que ha sido el terremoto en Lorca, se me pide por parte de la Consejería de Educación que si tenemos cosas que aportar para trabajar en los colegios, para trabajar con los profesores, para trabajar con los padres y sobre todo para trabajar con los niños que están, digamos, pasando una situación de mucha ansiedad, de mucho lo que se llama el estrés postraumático y de muchos miedos asociados, ver cómo podíamos trabajar con ellos. La propia consejería hace un diseño, pero se nos pide a los profesionales que trabajamos allí que si tenemos aportaciones que hacer. Y desde mi experiencia como cuentoterapeuta, pues durante ese fin de semana, el viernes, nos presentamos voluntarios, 100 personas para trabajar en los colegios, pero yo quise aportarle a los compañeros, a los orientadores y a los maestros que trabajan ahí en Lorca una herramienta. Y esa herramienta ha sido toda nuestra experiencia de trabajo con las emociones y sobre todo con el miedo, que es lo que más surge en el tema del estrés postraumático después de una situación de catástrofe. Pues cómo podemos trabajar el miedo con esa población, con esa gente, con esos niños, con esos adolescentes y con esos adultos que han pasado unos momentos de mucho terror y que tienen miedo no solo a que les pueda volver a pasar, no solo que la casa y los sitios les recuerden, sino que toda la ciudad, sus casas, los colegios, todo para ellos está lleno de una memoria que les asusta y que les encoge y que les hace tener toda una serie de manifestaciones somáticas. Y los cuentos es algo que está al alcance de todos, que no necesitan grandes aparatajes y que el profesorado y los padres están acostumbrados a usar. Entonces una herramienta útil, sencilla y al alcance de todos. Y lo que hacemos en la Asociación de Cuentoterapia es decir, bueno, primero vamos a ver qué cuentos son los que podemos utilizar y eso fue lo que hicimos, crear, digamos, una maleta sanadora, una maleta de cuentos básicos como de primer auxilio para utilizar con ellos. Entonces, lo primero que hice fue elaborar un documento en el cual he ido viendo cuáles son las características que se dan cuando hay un estrés postraumático y qué es lo que habría que trabajar. Y lo que hay que trabajar, en resumen, son, por una parte, cuentos que permitan legitimar las emociones y animar a expresarlas, porque una de las cosas para salir del estrés y del miedo es compartir lo que nos ha pasado, poder contarlo tantas veces como haga falta. Y legitimar que todos tenemos miedo, que no hay personas que no hayan pasado miedo, que los que dicen que no han pasado miedo son los que más problemas van a tener después, que lo mejor es aceptar el susto, aceptar el miedo, aceptar los síntomas que tenemos y compartirlos con los demás, porque así nos sentimos menos raros, menos extraños, nos sentimos más seres humanos, más personas y nos sentimos más acompañados. No voy a deciros todos los cuentos que son, pero quien quiera pues va a ver en la página de Cuentoterapia, está cuentoterapia.com, tiene el documento y puede acceder a él y ver cuáles han sido esos cuentos. Otros de los cuentos son para aceptar la vida y las estrategias que hay que afrontar cuando hay un contratiempo. También es importante, no solo tengo que saber que el miedo es algo normal, sino que tengo que saber que lo tengo que superar, que hay un momento en que sin exigencias, pero que la vida sigue para adelante y tengo que pensar más en el futuro que en el pasado. Otro de los aspectos que hay que trabajar cuando hay niños y cuando hay personas que tienen esta vivencia es sobre todo los padres se hacen demasiado sobreprotectores, no quieren llevar a los niños al colegio, no quieren separarse de ellos, son como la gallina clueca que no quiere hacer nada. Y eso, en vez de ser bueno para los niños, lo que les crea es más ansiedad, más dependencia y no les permite olvidarse, no les permite jugar con otros niños. Entonces hay una serie de cuentos que ayudan, por una parte, a dar seguridad al niño y por otra parte, a hacer ver a los padres que tienen que dejar que los niños vuelvan al cole, vuelvan a la calle a jugar y que como nadie puede predecir algo, y más como un terremoto, que es algo impredecible, pues que hay que vivir y aprender a vivir con ellos sabiendo qué hay que hacer en situación de emergencia. Luego vimos que había otros cuentos que eran buenos para trabajar el miedo.
cuentos desde los cuentos tradicionales como Juan sin miedo o El recadero de Ahmed, y luego otra serie de cuentos pues mucho más de láminas, de dinámicos, como por ejemplo Guácala a los miedos, y ahora os comentaré un poquito más ese tipo de cuentos que hemos trabajado. Y luego vimos que también el trastorno por estrés postraumático tiene también una cosa, y es que deja secuelas. ¿Qué secuelas deja? Pues por ejemplo, los niños pueden estar mucho más irascibles, mucho más rabiosos, se enfadan más a menudo, entonces también otra batería de cuentos para trabajar ese tipo de emociones. También alteran los mecanismos de alimentación y de sueño, les crean muchas pesadillas, entonces también cogimos una batería de cuentos para trabajar las pesadillas, y también la pérdida de los seres queridos y de sus casas, el duelo por todo lo que han perdido, sean amigos, sean familiares o sean sus pertenencias. Y ahí tenemos otra batería de cuentos para trabajarlo. Y por último, es importante trabajar los aspectos positivos. ¿Qué es lo que ha aprendido la gente? Pues la gente ha aprendido que aun en las peores circunstancias se ayudaron todos unos a otros, no solo la familia, sino los vecinos, la gente por la calle, se ayudaban, se daban consejos, de alguna forma se acompañaban. Y también es bueno que las personas sepan que hay una solidaridad y que hay unas emociones, unas buenas emociones que surgen a partir de situaciones tan difíciles como esta. Bien. ¿Qué hicimos también desde la asociación? Aparte de este documento, pues decir, bueno, ¿quién se presenta voluntario? Entonces, pues un montón de gente que tenía experiencia de terapia a través de los cuentos, pues se presenta a través de nuestro grupo de Facebook a poder colaborar. Y lo que hicimos fue un poco ver con qué cuentos, aparte de que yo había hecho todo este documento para los maestros, con qué cuentos podían hacerlo. Y entonces ya hemos empezado a trabajar esta semana pasada, y la que viene vamos a seguir trabajando con ellos. Y entonces hemos trabajado con los niños más pequeños, con títeres, el cuento de Juan sin miedo. ¿Y por qué el cuento de Juan sin miedo? Porque es un cuento que ayuda a hacer ver que todo el mundo tiene miedo, que no hay nadie que no tenga miedo. Si recordáis el cuento del propio Juan sin miedo, que va buscando lo que es el miedo, al final la princesa le tira un cubo de agua fría y conoce lo que es el miedo. Porque en realidad, incluso las personas que dicen que no tienen miedo, es otro mecanismo de defensa que aún las pone más duras, más rígidas ante el mundo emocional. Entonces, bueno, eso ha ayudado después a que los profesores puedan trabajarlo en clase, y sobre todo a que los niños se sientan identificados con el personaje de Juan sin miedo. Eso lo hicimos con los niños de infantil y de primer ciclo. Y luego con los otros trabajamos El recadero de Ahmed, que es un cuento clásico azerbaiyano, pero que es un cuento también muy interesante porque hace ver que, primero, que el personaje que parece todo el mundo tiene por un héroe, en realidad es una persona muy miedosa, y que lo bueno que tiene es que acepta sus miedos y que a pesar de ello está en el sitio adecuado y se puede enfrentar al dragón, al monstruo, a lo que realmente le produce miedo. Y estos serían los cuentos que nosotros llamamos polisémicos, los cuentos tradicionales, los cuentos maravillosos con los que estamos trabajando en los colegios. Y luego hay otra serie de cuentos que también ayudan a trabajar, como el Guácala a los miedos, que es un cuento muy sencillo, que os aconsejo también que lo miréis, pero que realmente lo que hace es hacer que los niños digan: existen todos estos miedos, pero yo tengo un conjuro, tengo una palabra mágica que me ayuda. ¿Cuál es la palabra? Guácala. Entonces hacen un gesto como de parar con esa palabra sin sentido, pero que para ellos tiene el sentido mágico, parar sus miedos. Y al final lo que os puedo contar es que en el colegio, cada vez que me ven, me dicen los niños: guácala. Y van contando cómo cuando ellos tienen miedo y utilizan esa frase que aparece en el cuento, que tiene sentido dentro del cuento, pues han podido trabajar y parar un poco sus miedos. Y también estuvimos trabajando con el abrigo de Pupa, que es un abrigo de una niña que tiene muchos miedos. Estuvimos trabajando con el cuento de Estela, que es una estrella que conforme va venciendo sus miedos va teniendo más luz e ilumina el fondo del océano. También estuvimos trabajando con los más mayores, con los de secundaria,
el cuento de Así es la vida, que es un cuento precioso para poder trabajar la aceptación de los miedos, y el cuento y el vídeo de YouTube sobre el cuento de ¿Quién ha cogido mi queso? Porque también lo que tenemos que hacer sentir a la gente por medio de las terapias de los cuentos es no solo que existen los cuentos, no solo que podemos movilizarnos para que esa angustia y esos miedos no nos vayan comiendo, sino que la vida sigue para adelante y que tenemos que mirar hacia el futuro. En resumen, solo puedo decir que la experiencia está siendo súper positiva y que encima de todo no es algo que los niños rechacen. No hay niños que no hayan querido escuchar los cuentos, al contrario, nos piden más. Los profesores saben y sienten que pueden seguir trabajando con ellos a partir de estos cuentos y sobre todo ver la cara de los niños, que realmente los primeros días estaban asustados, estaban llorosos, estaban ojerosos, y cómo con este trabajo, pues si vierais fotos de ellos veréis que les ha cambiado la expresión, que los cuentos y la representación de los cuentos le está ayudando a digerir algo que es difícil de digerir, pero que al fin y al cabo solamente tiene un camino de salida, que es hacia adelante, hacia la sanación y hacia la curación. Pues gracias.